Ya hay mucha emoción porque las tenemos aquí y me parece que es el momento de Y presentarlas. nos van a venir muy bien, porque vamos Total. a hablar de la oralidad. Exacto. Y la oralidad es lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, ¿no? Que nos estamos comunicando con ustedes, estamos hablando. Qué nervioso que estamos gestualizando, digamos. Exacto. Entonces nos ponemos muy nerviosos porque sentimos que tenemos acá a unas inspectoras que están viendo a ver cómo hablamos, ¿verdad? Nos pasa un Exacto. poco eso. Pero bueno, no, en realidad están invitadas a Mirá Montevideo porque, primero porque están en un proyecto muy interesante ya hace varios años que se llama Leer para Contar y Contar para Leer, que es un proyecto que se realiza en escuelas rurales, tanto con niños también como para formación de las maestras y maestros. Y además, una de ellas, muy bien, que es Beatriz Cocina, escribió este libro que se llama Al rescate de la oralidad. Así que ya las presentamos, Beatriz Cocina y Liliana Cambón. Muchas gracias por estar hoy acá. Al contrario. Son las dos maestras jubiladas, pero además son representantes del Centro Itinerante Comunicarte, que es un centro que forma parte de la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral y Escénica, que está en Madrid. Es verdad. Y entonces, bueno, vamos a hablar un poco de Pará, eso. que les vamos a recibir con un aplauso primero, que se vinieron hasta aquí. Muchísimas gracias. Es un placer tenerlas A aquí. ustedes por la invitación, muchas gracias. Por favor. Y bueno, empezar a hablar un poco, ¿no? Acá tenemos este libro que tiene que ver con lo que ustedes hacen, que se llama Al rescate de la oralidad. Entonces con Pablito nos preguntábamos, si dice al rescate, quiere decir o que se está perdiendo o que se perdió. Pero primero, ¿qué es la oralidad? O que estamos preocupados para que no se pierda. Ah, también. Exactamente. Que también puede formar parte del intento de la palabra rescate, ¿verdad? Sí, en realidad hace muchos años que venimos trabajando este tema de mejorar la comunicación, de tratar de ser cada día mejores, más plenos, más entregados a tener una buena comunicación, pero en todos los niveles, ¿verdad? Tanto en lo laboral, en lo social común, pero en lo familiar fundamentalmente, y en lo docente, que tiene tanto que ver con la oralidad, un docente para la impronta que va a dejar en su alumno, como la familia va a dejar en el niño. Entonces, me preocupa el tema como, bueno, vieja docente, pero también como integrante de esta sociedad donde hay una enorme invasión de la tecnología y que me da la impresión que eso está desdibujando un poco el vínculo comunicativo, donde es tan importante la presencia, la forma, el tono, la mirada, el acompañar, el escuchar. Ay, tan importante como es escuchar. Escuchar al niño, escuchar al adolescente, escucharnos sin ser juicios de lo que nos están diciendo, sino por el contrario, escuchar con atención, con amor, con calidez. ¿Y qué nos ocurre muchas veces? Muchas veces escuchamos a alguien y ya le estamos haciendo así. Solo con esto, ya le estamos, este movimiento del hombro, ya le estamos diciendo, no me importa lo que estás diciendo. O le dirá, ay, eso le pasa a todo el mundo. Claro, quedan las... Ya está, ya le cortaste todo el intento que tenía de decirte cosas de pronto profundas, un niño, un adolescente, y que no te lo dice porque se siente ya cuestionado, ya criticado, cuando lo único que quería era que lo escucharas. Entonces, creo que tenemos que revisar esto, tenemos que volver a ponernos en el lugar de qué es lo realmente importante en la comunicación cotidiana, en la afectiva, en escucharnos y entendernos. Y bueno, por eso sale el rescate. Por eso intento bucear en cómo hacerlo desde la infancia más absolutamente inicial, cómo trabajarlo en las escuelas. Pero creo que además puede ser un material para los padres, porque creo que es en la familia y en edades muy tempranas donde el trabajo del lenguaje es muy importante. Porque cuando se habla de oralidad, no se habla solo, uno a veces piensa que es solo lo que decimos, ¿no? Las palabras, Exacto. pero la oralidad es mucho más que eso. Mucho más que eso. El qué decimos y cómo lo decimos. Entonces, está aquello de, ¿vos viste con qué cara me estás mirando?
O, ¿viste de qué manera me lo decís? Sí, me puedes decir lo es mismo, que pero me bien. decís, pero ¿cómo me lo decís? Tal cual. El cómo. Entonces, el cómo muchas veces frustra el vínculo comunicativo. En la pareja no me digan que no, porque toco un puntito ahí muy álgido. En la familia, en el trabajo, en el compañero de trabajo, en el chico que viene y te dice, ese profesor no me puede ver, porque no sabe con qué cara me mira. Alcanza con la cara que le pones para, cuando el muchacho se acerca a decirte algo, ya le pusiste una cara de no quiero escucharte o no me interesa. Y eso hace que se repliegue y eso hace que ya el vínculo educativo ya no funcione, ya en la casa golpee la puerta, porque somos palabra, gesto, ademán, mirada, silencios, tono, voz, volumen. Somos todo, somos un todo comunicativo. Y cuando lo entendemos y trabajamos sobre eso, bueno, aspiro a que logremos que la comunicación realmente sea un acto placentero y no un acto de permanente debate o de disgusto, ¿verdad? Y por ahí va un poco la idea. Bien, Liliana, yo te quería preguntar sobre el... Sí. Se desprende también leer para contar, contar para leer. Que nos cuentes un poquito del proyecto, cómo es esta visita a las escuelas rurales, cuándo empezó y dónde estamos hoy. En día. Nosotros empezamos hace unos años, antes de la pandemia, con el proyecto de escuelas rurales. Viajábamos a las escuelas, en la ciudad que llegábamos, nos esperaban camionetas de primaria que nos llevaban tierra adentro. Esas experiencias fueron formidables, porque ustedes no se olviden que las escuelas rurales tienen bajo número de niños. Entonces lo que hacían eran agrupamientos, agrupaban a varias escuelas de la zona y ahí pasábamos todo el día. Comíamos con ellos, jugábamos con ellos, se les contaba cuentos, se les narraba cuentos, hacíamos expresión por la plástica, hacíamos música corporal. Entonces aquello era con libros. una fiesta magnífica, ¿no? Después vino la pandemia, lo tuvimos que cortar y pasamos a hacerlo a través del Zoom. Sí, claro. Ese proyecto está patrocinado, por decirlo de alguna manera, por Conaprole para la línea Con Amigos. Claro. Que son entonces íbamos con cosas de ellos y todo eso. Y el otro proyecto que empezamos hace 2 años es un proyecto con el Sanatorio Americano. Entonces, ahí la cosa es distinta, siempre es por teléfono. Nos pasan una lista de adultos que tienen ganas de escuchar un cuento. Entonces nosotros lo llamamos por el celular y uno del equipo le cuenta un cuento. Entonces, claro, para esas personas mayores y no tan mayores, pero que alguien les dedica 2 minutos, porque después nosotros le preguntamos de dónde son, claro, no le preguntamos problemas de salud, eso no, pero sí le preguntamos que si hace mucho que están y todo. Y después trabajamos con niños. Internados ahí, también, ¿eh? Internados ahí. Entonces es todo como una fiesta para ellos, ¿viste? Bueno, la semana que viene, cuando me llames, ¿me podés contar otro de animales feroces? Me decía uno, ¿no? Entonces le digo, sí, se puede contar uno de animales feroces. Una consulta, cuando hablamos de contar, porque se llama leer para contar, ¿no? En ese caso sí, te explico. Pero ahí va, porque uno creería que de repente están con un libro y leen. No es así. Justamente, el gran problema que tenemos a nivel educativo, y lo dicen todas las autoridades y las no autoridades, es que hay dificultad para comprender el texto, ¿verdad? La lectura es comprensión. Si no hay comprensión, no se leyó. Pero, en definitiva, alguien puede analizar el código sin entender lo que se dijo. Entonces, pensamos
y por eso está planteado así el proyecto, que si nosotros le decimos a los niños que ellos tienen que leer, pero después van a contar ese cuento, Claro. si entramos por el juego, por la animación, por el disfrute, evidentemente van a querer apropiarse del texto, pero nadie puede de ninguna manera contar algo que no entendió. Entonces se apropia y de alguna manera queda con Claro. ese mensaje de la posibilidad de entender un texto, que es lo que estamos viendo que es donde está la mayor dificultad. Es hasta Y una técnica de además, estudio. Es una técnica de estudio emparentada con los cuentos, empezando por lo que al niño más le puede gustar, que es un cuento. Entonces, por ahí trabajamos la comprensión del texto, pero además su postura, su voz. Hay un enriquecimiento de la autoestima de los niños, porque aunque ustedes no crean, los niños con más problemas de disciplina son los que más quieren estar y ser aplaudidos. Y les cambia absolutamente la postura después ante cualquier otra situación de aprendizaje. Porque ese acto de poder compartir con los demás, que los demás lo escuchen en algo constructivo y que después los compañeros lo aplaudan, le cambió el perfil. Entonces, me parece hemos logrado cosas increíbles. ¿Te acordás de aquel niño en una escuela rural que no tenía nada, que él ayudaba a la maestra cuando venía el tren a bajar las cosas para hacer la comida? No podíamos con él en la primera hora. Era un infierno, lo pasábamos de un lado al otro y del otro. Bueno, en una vuelta yo lo agarré y le dije, bueno, basta, no querés escuchar, no escuches, pero vení a ayudarme, porque yo acá sola no puedo. Vamos a poner la mesa para hablar. Pues ¿sabes qué se hizo? Tan amigo nuestro, que cuando nos íbamos, y me emociono, cuando nos íbamos en la camioneta, el nene nos seguía con chancletas en una bicicleta, diciéndonos adiós. No, no. ¿Viste? Qué divino. Son esas experiencias. Sí. Además, lo que hacemos también es que ellos, al narrar, se imaginen el cuento. Porque si vos le vas mostrando el cocodrilo, no, yo les pido, bueno, el que tiene ganas de hacerme a Coco, lo dibujan y me lo mandan por una foto. Entonces, cada uno se imagina a Coco el cocodrilo con su cabecita y le ponen lo que quieren y nada tiene que ver con el Coco del libro. Yo tengo una anécdota que siempre me quedó maravillosa. Me acuerdo hasta la escuela, Sanguinetti de mañana, primer año. Voy, cuento un cuento y cuando salen, viene una nena y me dice, yo vi esa película. Ah, dije yo, contame, ¿dónde la viste? Digo, ¿quién filmó este cuento que yo no sabía? Que no sabés que... Entonces le digo, contame, ¿dónde viste esa película? Y me miró y me dijo, ahora, acá. Ay, te qué mató. brillante. Función cumplida. Claro. Claro, Tarea claro. cumplida. Ay. Se vio la película. Pero hay algo que las escuché a las dos en una entrevista en Sarandí, que dicen en el momento de ir y contar cuentos, también tienen muy presente de que no haya nada que distraiga. ¿No? La vestimenta, Están así de como están negro. ahora, mirá, de Es que negro. ella no está con la norma. Ella no Ella está con hoy la se norma. A media, zafó. media. Vos sos una alumna aplicada. Yo soy una alumna aplicada, toda de negro. ¿Cómo es eso? Pues yo Diana? no vine a contar hoy, ¿eh? Es que eso también lo hacen en la cátedra en Madrid, Claro, ¿no? sí. Todos salimos de negro y nada que llame. Sí, yo tengo collares, pero me los guardo. O sea, nada que Ningún distraiga distractor. Ningún al distractor. niño. Que el niño o adulto. O adulto, Nos encanta sí. contar para adultos, te voy diciendo. Nos encanta. Me encanta Ella hacerlo, le se encanta. emociona. A vos no tanto. Ella sabe. A ella le gustan los chiquitos. A mí me gustan los papás. Y sí. porque trabajan con los padres. ¿Cómo trabajan con los docentes, con los maestros y maestras? Bueno, a ver, el equipo generalmente cuando vamos a las escuelas rurales los dividimos por talleres. Entonces hay un taller de libro, uno de plástico, uno de corporal. Y mientras los niños van rotando por esos talleres con todo el equipo, yo me reúno con los maestros y trabajo con ellos toda la parte teórica. Porque en realidad esta no es una propuesta de entretenimiento, es un proyecto teórico, didáctico, pedagógico,
que tiene autorización del Consejo de Primaria y es considerado de valor educativo y también en formación docente. Entonces, yo me reúno con los colegas y les doy toda la fundamentación de por qué el proyecto, y para qué y qué les propongo. Entonces, le dejamos fichas de materiales, le dejamos sugerencias de cómo seguir el trabajo. Es un poco esa propuesta, ¿verdad?, en la que realmente el maestro queda entusiasmado, porque pensemos que hay distancia muy importante entre las escuelas rurales y las ciudades capitales. Entonces, no siempre ellos se trasladan para tener todos los apoyos pedagógicos de las nuevas propuestas. Llevarles es como que se sienten muy valorados, respetados. Valoran mucho que lleguemos a las escuelas rurales. Los colegas lo valoran, más nos llaman. Cuando vuelven, ahora tenemos reclamo, cuando vuelven, cuando empiezan, cuando retoman. Y bueno, la dimensión del proyecto, más allá de que desde el inicio se le puso primer proyecto nacional, Leer para Contar, en el momento 2017-18 que lo presentamos a las autoridades, humildemente creo que nunca pensé que fuera a tener la dimensión que tomó, porque ya llegamos a Artigas. Entonces, Rivera casi lo hemos completado, Colonia, Florida, Flores, Canelones, que es enorme, porque es escuela por escuela, ¿eh? Y se reúne, y si no se pueden reunir, si las escuelas son un poquito grandes, vamos directamente a cada escuela, o en este caso a través de Zoom. Ahora pensamos hacerlo un poco mixto. Un poco. Ver alguna cosa por Zoom y alguna cosa presencial. Eso lo estamos manejando también y conversando con la Conaprol. llegada que habla Beatriz, de la emoción de los maestros, de los padres, que por ejemplo estábamos para irnos y un niño, lo que nos regalaban por haber ido era de pronto una caja con 3 hojas de acelga, 2 zapallitos, Claro. una lechuga, Sí. cosas que fueron sacando de sus chakras. Te emociona, Ay, sí. te Claro, emociona. Te emociona que no Enormemente. sabés. Les ¿Y los quiero- padres participan también? Y los Perdón. padres se mueven. En muchos casos sí, se Sí. quedan, sobre todo. Porque para los padres también es algo muy didáctico y Cla- pedagógico. Claro que sí. Claro Sí, que además lo- ver disfrutar los hijos. Algunas padres que pueden quedarse se quedan, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se queden. En general el padre colabora bastante con las escuelas rurales y si no, generalmente vienen un poco antes de llevarse a los chicos a las 3 de la tarde. Nosotros hacíamos de 10 de la mañana, que es la hora que el agrupamiento llega, a las 3 de la tarde, que es cuando se van. Pero allá llegan en bicicleta, a caballo, en tractor. Es increíble, es maravilloso. Y es el día que comemos hamburguesas. Porque estamos de fiesta, hemos comido hamburguesas cuadradas, redondas. Mira, claro. lindo. Tenemos, se está terminando, nos quedan un montón de cosas para hablar. Yo igual les quería preguntar cómo logran conjugar este mundo de la oralidad con los tiempos en los que estamos, de esta comunicación, porque parece que al final están como súper conectados, Sí. pero falta la comunicación. Falta, Hay como falta. una conexión, pero no sé, la comunicación es cada vez más fría. Cuanto más Exactamente. conectados, más frío. Te voy a decir, estamos cada día más conectados con los de afuera. Yo tengo una nieta que vive en el exterior. Estoy más conectada con ella de pronto que con los de acá. El celular nos distancia, mira, para mí es tal cual. Nos acerca a los que están lejos y nos distancia de los que estamos cerca. Excelente. Es así. Ahora, ¿por qué decís tú? Porque el cuento es mágico, mi estimado amigo. Y el cuento, le guste o no le guste, siempre va a ser un gran llamador para el adulto y para el niño. Siempre. Entonces, si tú jugas a través del cuento, no vas a tener ninguna duda de que ese acto de comunicación se va a lograr y se va a llegar a la emoción. Tenemos que volver a emocionarnos. Tenemos que volver a emocionarnos entre nosotros, en la conversación. Los niños que tienen que saber de dónde viene su esencia, cuál es su familia, dónde están sus antecedentes, dónde está su árbol genealógico, qué pasó, cómo se conoció mamá y papá, estén o no juntos ya, y si no están, ¿por qué no lo están? Eso tiene que volver a la mesa de todos los días, tiene que estar, si no los chiquilines se pierden en esta mar de demasiada información que no es formación.
y que No no hay es mejor para un comunicación. niño que sentarse en una mesa a cenar o a merendar, lo que sea, con sus padres, sin los celulares, sin las tablets. Totalmente. Poder dialogar. Yo ahora estaba preparando un libro, un cuento que se llama Mi abuelo niño, y es tal cual, es ese niño que observa al abuelo y piensa, ¿qué haría cuando tenía mi edad? Entonces es toda una magia. Sí, sí. Totalmente. Bueno, ha sido Muchísimas gracias. Estaríamos horas conversando de esto. un placer, hermoso. La verdad que refresca mucho interés también en el tema. Sé que hay talleres, ¿verdad? Sí. Tuvieron todos los zócalos, igual pasamos ya toda la información mientras charlábamos. Cómo conectarse, todo Cómo eso. conectarse, así que yo creo que ha sido de mucho interés. Muchísimas gracias por su No, tiempo. gracias a ustedes. por Agradezco que hayan leído el libro, porque me di cuenta que lo leyeron. Excelente. Me di cuenta que lo Bueno, leyeron. y ya pasamos la prueba con la onda. Al rescate de la El orden de pantalla. oralidad. Excelente. Muchas gracias, muy amable.